Pues bien, les agradezco que se hayan tomado la mañana del día de hoy para tomar el seminario que tiene como título a 10 meses de la reforma laboral que prohibió la subcontratación laboral, valga la redundancia. El objetivo de este seminario es que ustedes conozcan cuáles fueron los motivos que impulsaron al Ejecutivo Federal a implementar esta reforma que sustancialmente es laboral, pero en realidad es una reforma que tiene una estructura mucho más compleja que lo que sería el derecho laboral, pues implica cuestiones de seguridad social, fiscales, sin lugar a dudas, e incluso hasta de prevención de lavado de dinero. También penales, y no solamente penales, sino penales especiales y calificados, y vamos a verlo el día de hoy. De igual manera, ¿cuáles han sido los avances que esta reforma que inicialmente el Ejecutivo presentó pues a las cámaras para que se aprobara? Y pues si está funcionando o si realmente pues estamos en el camino. Vamos a entender, perdón, antes de iniciar les recuerdo por favor que si tienen alguna duda o pregunta, no importa en el momento de la presentación, las hagan en el apartado de cuestiones, question and answers, y en el chat. Y posteriormente al final de la sesión daré respuesta a las mismas, por favor. Pues bueno, los antecedentes de la subcontratación laboral en México se dan en el gobierno del sexenio anterior de Enrique Peña Nieto en el 2012. Se incorpora a lo que es nuestra Ley Federal del Trabajo, una figura que se conoce como subcontratación laboral. Y así es como debemos entenderla, subcontratación laboral. Y pues entra en vigencia para lo que sería a partir de 2013, cobrando un auge relevante a partir de 2014 y en adelante. Vamos a ver cómo es que esta figura que nosotros adoptamos fue cambiando y mutando de lo que en esencia a lo mejor se pretendía con esta reforma. Pues bien, primeramente hay que entender que esto de la subcontratación laboral en México, ya al día de hoy derogado, era un régimen de contratación laboral o de contrato comercial, digámoslo así, no así de contrato individual de trabajo del trabajador. Recordemos que en nuestra legislación laboral pues tenemos un catálogo, por así decirlo, de contratos individuales de trabajo con el que nuestro colaborador puede tener la relación de trabajo con el patrón, como puede ser un contrato indeterminado sujeto a periodo de prueba o capacitación inicial, por obra determinada o por temporada, por mencionar algunos. Pues bien, en este régimen de subcontratación que estaba hasta antes de la reforma que entró en vigor el año pasado, teníamos a dos figuras. Un patrón que se le denominaba contratista y un contratante, pero pues jugaba un tercer involucrado en esta relación contractual, que era el trabajador, que pues sin lugar a dudas era el que se veía menos favorecido de toda esta estructura jurídica que nos presentaron en 2012, que tenía como fin pues que todas esas personas que estaban fuera de lo que es una contratación propiamente con un patrón, pues los jalaran las empresas o la iniciativa privada y darles precisamente pues sus derechos laborales que les correspondían, como son el pago de las cuotas obrero-patronales, la retención de el ISR, etcétera. Bueno, la retención del ISR no es propiamente una seguridad social, sino es una obligación, pero bueno, más que nada lo que es la seguridad social, que pues recordemos que nuestro sistema de salubridad aquí en México, pues sí es un poco precario. Entonces, el no contar con un sistema de seguridad social, si nos enfermamos, pues sí nos cuesta una lanita de repente ir al médico y comprar las medicinas. Entonces, esto era lo que se buscaba con esta reforma del 2012. Sin embargo, pues vamos a ver que en la medida en la que se implementó, pues fue abusiva de parte de los empresarios, por lo menos en nuestro país.
Y pues no hay que confundir lo que es la subcontratación laboral con otras figuras que están en otros países, como puede ser la tercerización o el outsourcing. Nosotros somos asesores de empresas y somos empresarios para el caso de los clientes, y tenemos que empezar a hablar con propiedad, ¿no? Entonces, aquí no es outsourcing. Aquí en México, al día de hoy, lo que tenemos es empresas prestadoras de servicios u obra especializada o empresas REPS. No subcontratación laboral, no tercerización, no outsourcing. Son figuras totalmente diferentes. Entonces, vamos a entenderlas. La tercerización se tiene que entender como una práctica en la cual se compran bienes y servicios a proveedores externos en lugar de que la propia empresa o la compañía los haga. Indistintamente, estas compras de bienes o servicios pueden llevar aparejado o no que personal desempeñe estos servicios, sobre todo cuando hablamos de servicios, no tanto de bienes. Y el outsourcing es una figura, pues, totalmente diferente a lo que se implementó aquí en México en su momento. El outsourcing, pues, es un anglicismo que cobra auge a partir después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene su boom a finales de los años 60 y alcanza su clímax en los años 80. Y que al día de hoy, pues, se está discutiendo en Canadá y Estados Unidos si hay que precisamente reformar o no al outsourcing. ¿Por qué? Pues porque recordemos que México, Estados Unidos y Canadá forman parte de lo que es esta integración del Telecán, que es el tratado de comercio pues más importante que tiene México. Yo siempre se los comento, Estados Unidos es el socio comercial más importante de México y a la vez pues nuestro socio más importante. Entonces, pues nosotros ya hicimos lo propio, ya regulamos todo este desorden legislativo, implementativo que teníamos con lo que es la subcontratación laboral, lo estamos poniendo en orden. Entonces, pues también estos países que son pues países miembros de este tratado están viendo si van a reformar sus legislaciones para conservarlas como están al día de hoy, o bien van a hacer una reestructura para que esta competencia comercial pues pueda ser lo más pareja posible. Evidentemente nosotros no podemos competir así a la par con Estados Unidos, porque pues ni siquiera tenemos, o sea, su capital, ni la infraestructura para pues toda ese monstruo que es la industria, ¿no? Pero sin embargo sí contamos con otras cuestiones o con otros bienes, como pudieran ser mercancías o alimentos, etcétera, ¿no? Pues bueno, este outsourcing significa precisamente out, que significa fuera, search, que hace referencia a la fuente u origen, por lo que se puede entender como una fuente externa, es decir, que se realice fuera de lo que es nuestra estructura, ya sean actividades que la compañía desarrolla o no, pero que las hace una fuente externa, un agente totalmente ajeno a la empresa. Aquí, a diferencia de la tercerización, sí lleva aparejado que personal realice estas actividades. ¿Okay? Entonces, como ustedes lo ven, la subcontratación laboral que teníamos aquí en México no es tercerización, ni muchísimo menos outsourcing. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los principales motivos que a partir de que en 2018 en México sucede un fenómeno, pues sí considerable para la historia de nuestro país, porque por lo menos los dos partidos políticos que tenían pues el monopolio del gobierno en México, pues quedan fuera de la jugada y entra esta pues llamada 4T, o pues sí, la 4T o lo que le llaman este proyecto que tiene pues López Obrador a la cabeza para mejorar el país. Para algunos ha resultado pues sí benéfico, porque a lo mejor reciben una prestación del gobierno que pues no tuvieran si estuvieran los gobiernos de los partidos anteriores, pero para los empresarios especialmente ha resultado un poco difícil entender que pues el fuerte de las votaciones para, no para las de 2018, sino en adelante,
pues sí son precisamente no empresarios. Yo no digo que no haya empresarios que converjan con lo que es la 4T o el partido de Morena, pero sí no les encantan las políticas que ha venido implementando. Pues bien, los motivos que dio el gobierno federal para cambiar toda esta estructura jurídica que teníamos, se dan que existía una precarización de las relaciones de trabajo, una violación a los derechos de los trabajadores y sin lugar a dudas una competencia desleal debido a que empresas que pues sí cumplían propiamente con lo que eran sus pagos de cuotas obrero-patronales o sus aportaciones al Infonavit, así como las retenciones de ISR, contra empresas que simulaban a través de esquemas fiscales, porque al final terminaba en eso, en esquemas fiscales agresivos o simulaciones, pues no había competencia, evidentemente. No puedes competir tú con una empresa que paga estas obligaciones que por ley le corresponden contra otra que hace simulaciones jurídicas precisamente para evadirlas. Es entonces que en lugar de modificar el gobierno en turno, lo que dijo, ¿sabes qué? Yo elimino todo esto y pongo las nuevas reglas del juego. Y jugó sin lugar a dudas un agente más, que fue esta renovación del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, que pues al día de hoy es el TEMEC, que nos dice, ¿sabes qué? A como está tu orden jurídico el día de hoy, no te vamos a firmar esta renovación de Telecán a TEMEC si tú no reestructuras y nos pones por lo menos en partidas similares lo que debe de ser este nuevo tratado de libre comercio entre estos tres países. Entonces, pues todo pasó. Cambio de gobierno, no solamente en México, sino en Estados Unidos también. Donald Trump en su momento dijo, no, como está la situación, yo no voy a firmar si México no lo cambia. Entonces, se hizo rapidísimo, así en fast track, todos los cambios a esta ley. Incluso el año pasado, cuando se tenía que hacer toda esta transformación, pues se dieron prórrogas para cumplirla, porque pues fue muy corto el periodo de tiempo para que pudiéramos cumplir de esta transición que ya traíamos arrastrando de muchos años atrás, a absorber a nuestros trabajadores totalmente, o bien despedirlos, liquidarlos. Eso no lo íbamos a hacer en 2 meses, la reforma entró en vigor en abril. Entonces, en 2 meses no lo íbamos a hacer. Entonces, lo que sucedió es que algunas empresas cumplieron, otras cumplieron por cumplir, otras cumplieron a destiempo y pues las menos informadas, pues al día de hoy están tratando de cumplir. Pues bueno, el objeto de esta reforma de 23 de abril del 2021 tiene precisamente su objeto el core business, que es que estas actividades que se realizan en las empresas, es decir, el corazón de lo que son nuestra razón de ser, se pueda realizar y que todo lo demás que lleva aparejado o que no hago yo como empresa, pues los haga otra empresa a través de servicios u obra especializada. Es decir, si yo me dedico al freight forwarder o una, no tercerización, pero sí una empresa que se dedica a lo que es la logística o intermediación logística, pues entonces yo hago todo lo de implementación logística, yo hago todo eso, pero todo lo que es pagar nómina, pagar servicios de limpieza, seguridad de la oficina, pues ya no tengo tiempo de hacer esas cosas, entonces mejor me dedico a lo que es mi actividad preponderante y todas estas actividades las dejo fuera para que sea otra empresa la que las haga, pero con reglas muy bien establecidas. Vamos a verlas. Entonces, pues se elimina y queda fuera lo que es la subcontratación laboral, que es poner a disposición trabajadores míos a otra empresa, siendo yo el único patrón. Y aquí hubo discrepancias cuando había conflictos en materia laboral, porque se demanda por lo general a lo que es la subcontratista y al patrón que realmente es el que, pues el que es tu patrón, ¿no? Hubo muchos criterios en los que algunos tribunales dijeron, es que hay un solo patrón para efectos de la relación laboral, que es el patrón al que efectivamente estás subordinado.
Recordemos que pues para contratos individuales de trabajo, para que haya una relación laboral, es estrictamente necesario que haya una subordinación de parte del trabajador hacia el patrón, es decir, que esté sujeto a sus órdenes, que esté a su disposición, que cumpla un horario de trabajo, que tenga pues un horario establecido para sus actividades, es decir, para su hora de comida, su hora de descanso, su reposo, que tenga un salario establecido, que tenga prestaciones. A cambio de todo eso, yo te voy a vender mi tiempo, patrón, por ese salario que tú me vas a dar, más las prestaciones que vienen en ley. Ya si tú me quieres dar prestaciones adicionales, pues es punto y aparte, pero sí, esa es básicamente, que haya una subordinación. Si no hay subordinación, pues no hay relación laboral. Entonces, cuando se demandaba por incumplimiento, pues quien te pagaba era la subcontratista, es decir, voy a llamarla la outsourcing para entenderla. Entonces, ¿quién es tu patrón? O decía los tribunales, ¿quién es el patrón? Pues lo que en la práctica, les vuelvo a repetir, se hacía, se demandaba a los dos. Pero hubo tribunales que decían, no, pues es que hay un solo patrón y es a quien está subordinado y es a quien te tiene que pagar. Pero cuando se llegaba al otro criterio, que es decir, quién es tu patrón, es el outsourcing, estas empresas por lo general pues eran empresas fantasma o empresas de papel que no tenían para pagarle al trabajador. El trabajador obtenía su sentencia, pues muy padre y todo, pero al momento de ejecutarla y cobrar sus prestaciones o lo que estaba determinado en el fallo, pues no había cómo cobrarles porque eran empresas que ya ni siquiera, o sea, era una oficinita con una computadora chiquita, un mueblecito y no tenían infraestructura. Además, hay que recordar que estas empresas, pues no solamente simulaban esta relación de trabajo a través de esquemas fiscales agresivos, muy agresivos, sino que además, pues también se dedicaban a vender las facturas, es decir, era un servicio completo. Yo te vendo la factura, si tú necesitas acreditarte IVA para este periodo, pues yo te vendo una factura porque en mi catálogo de mi constitutiva dice que así como hago limpieza, hago jardinería, hago servicios especializados, hago seguridad, vendo mercancía, maquinaria, o sea, tú dime qué factura quieres, qué servicio, y yo te la doy. Entonces, era realmente, pues, un desorden, eh, todo esto de tratar de controlar al outsourcing. Hubo muchos intentos de parte de la autoridad para que se regulara. Sin embargo, mal estructurados a mi parecer. Recordemos que hasta el año pasado estaba todavía vigente lo que era la retención del IVA. Es decir, empresas que contrataban servicios de outsourcing, para que lo entendamos, o de subcontratación, tenían que retenerle el 6% a esta empresa. Entonces decían, pero híjole, es que, ¿cómo sé si le tengo que retener o no? Entonces hubo un debate importantísimo, pasó un año y no se pudo resolver. No lo resolvió el SAT, no lo resolvió Prodecon, no llegó a tribunales porque pues no se dio ese plazo de tiempo para que hubiera juicios y llegara hasta tribunales colegiados, por lo menos no que yo conozca, mucho menos a la corte, pero no entendíamos, es que pongo a disposición personal o no pongo a disposición, estaba muy mal estructurado y no se entendía, entonces no funcionó. Entonces lo que hizo el gobierno federal fue, dijo, ¿sabes qué? Elimino y pongo las reglas aparentemente claras para que se pueda llevar a cabo esta implementación. Ahora, ¿cuáles fueron los requisitos o estas reglas que puso el Ejecutivo al Legislativo para que pudieran darse? Pues bueno, estas actividades de REPSE que tenemos al día de hoy, primeramente no van a poder abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en un centro de trabajo. Es decir, si yo presto servicios jurídicos y subcontrato, o más bien contrato una empresa REPSE para que me realice servicios jurídicos, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque no es un servicio especializado, es una actividad profesional. Entonces aquí hay algo muy importante. Sin embargo, si yo soy una empresa de logística y contrato a otra empresa de logística para que me facture servicios de logística, esa factura, dependiendo de cómo esté el catálogo de tu factura, de tu CFDI y tu concepto,
ya veremos si es deducible o en su caso acreditable o no. ¿Por qué? Porque tú estás subcontratando a una empresa especializada para que te realice servicios especializados, pero tú estás diciendo en tu objeto, en tu acta constitutiva, que realizas servicios de logística. Entonces, no tiene razón de ser que contrates a una empresa Repse para que te haga servicios de logística si tú, pues, estás diciéndome que tus ingresos los obtienes por esta razón. Es un ejemplo, no quiero decir con esto que las empresas de logística tengan que registrarse en el REPSE, que es otra de las preguntas que tuvimos. La respuesta fue que no, propiamente no. Si no pones a disposición personal. Pero vamos a ver la segunda regla, que es, deberá de justificarse por su carácter especializado. Vuelvo al ejemplo de las empresas de logística. Si yo realizo servicios de logística, pero ocupo personal de limpieza o de seguridad en mis oficinas, o bien administrativos que me hagan la nómina y que me dispersen la nómina, entonces ese sí podría ser un servicio especializado. ¿Por qué? Pues porque mi fuerte, mi core business, no es propiamente hacer estos servicios de nómina o dispersión de nómina, ¿no? Sino es logística. Entonces aquí se justifica perfectamente. Igualmente no podrá comprender tareas iguales y similares a las que realicen el resto de trabajadores del contratante. Con esa creo que no hay mayor problema. Ahora, el tener REPSE pasa algo muy interesante, porque de repente todo el mundo se quiso subir al barco para no perder a sus clientes, pero o sus asesores legales o fiscales no les informaron bien o no les dijeron las consecuencias, o las empresas simplemente no quisieron entenderlas. Pero de verdad, si son empresas REPSE y no están al cuidado y totalmente informados de lo que implica ser REPSE, las consecuencias pueden ser hasta del tipo penal. Y penal no me refiero a un inicio de procedimiento judicial simple, no. Hasta incluso de prisión preventiva. No oficiosa, pero sí justificada, y vamos a ver por qué. Primeramente, hay una obligación que se llama, o que conocemos ya hoy día como ICSOE, y es que esta plataforma del IMSS, nosotros como empresa REPSE vamos a tener que estar reportándole al IMSS nuestros contratos celebrados con nuestros trabajadores y evidentemente con las empresas que requieran nuestros servicios como REPSE. Pero estos contratos no es como que me bajo un formato de internet y hago mi contrato. No. Tiene que ser un contrato bien estructurado. Tanto el contrato de prestación de servicios especializados o de obra especializada como el contrato que yo le estoy dando a mi colaborador. ¿Por qué? Porque si hay alguna discrepancia y lo dicen claramente las disposiciones, o no está como el IMSS te lo está pidiendo, no el IMSS, las leyes te lo están pidiendo, esos reportes que tú estás haciendo, pues no van a tener los efectos que tú le quieres dar. Tiene que venir el registro del REPSE, entre otras cuestiones. La obligación se venció para la gran mayoría hace unos días. Entonces, si ustedes son una empresa REPSE, pues habría que revisar si cumplieron o no con lo que es la cuestión del ICSOE. Y el SISUB, exactamente lo mismo, pero para el Infonavit. Lo que los clientes nos comentan es que sabes que las plataformas no sirven, o sea, están saturadas, tienes que meterte de madrugada para poder subirlos, pues sí, pero pues igualmente pasa a veces con el SAT, o sea, no jalan las plataformas. Entonces, sí es bien importante considerar que si nuestros reportes no están, además de que nos vamos a hacer acreedores a multas, esa factura no va a tener efectos ni para ti, prestador de servicio, ni para el adquirente de los servicios. Además de lo anterior, hay obligaciones en cuanto al Código Fiscal de la Federación. Para todas esas empresas que no quisieron atender esta obligación de modificar su relación con sus trabajadores y si hubieran seguido facturando, y peor aún, que haya personas o empresas que siguieron adquiriendo estos servicios por concepto de subcontratación laboral, pues no van a tener efectos fiscales.
No, o sea, ninguno, ni deducción, ni acreditamiento, o sea, el SAT los va a desconocer totalmente. Puede pasar que si tú no atendiste estas disposiciones y en tu declaración anual como persona moral que vas a hacer pues ya en muy poquito tiempo, y le pretendas dar efectos fiscales, muy probablemente te van a desconocer estas deducciones o acreditamientos si no le presentas las siguientes cuestiones. Es obligación de los contratistas entregar la información que soliciten los contratantes. ¿Y qué información? Pues todo lo relacionado a lo que son los contratos individuales de trabajo, las prestaciones que se le dieron al IMSS, el pago de la retención de impuestos y el pago de los impuestos. Entonces, no es una cuestión fácil. Aquí ya nos están solicitando que para darle efectos fiscales, ya sea de ISR o de IVA a nuestra factura, vas a tener que haber obtenido previamente de tu prestador de servicios lo que vamos a ver a continuación. Si no lo haces, y aquí viene la multa grandota, no me quise detener con las del IMSS e Infonavit, digo, no es que pagar 47,000 pesos, digo, ya quisiera yo tenerlos en este momento, pero 150,000 pesos, digo, ya duelen, ya es pues un decremento, perdón, considerable al patrimonio de las empresas, por el simple hecho de que no se haya atendido esta disposición el año anterior. Y si seguimos nosotros contratando servicios de outsourcing y no se regularon nuestros proveedores, entonces nos vamos a ser acreedores. Para empezar, no le van a dar efectos fiscales a nuestra factura y además la multa. Y nosotros solitos nos vamos a poner la soga al cuello al momento de hacer nuestra pues declaración anual y haber pretendido ingenuamente darle efectos fiscales. Entonces estamos a muy buen tiempo de obtener toda esta información de las operaciones a partir de abril del año pasado hasta diciembre de 2021 por estos conceptos. Y vamos a tener dos obligaciones en lo que es ISR e IVA. Los contratantes, es decir, quien adquiera el servicio de REPSE, estarán obligados, y no nos dice podrán, deberán, no, están obligados a obtener de la empresa REPSE copia de los comprobantes fiscales por concepto de salarios de los trabajadores, es decir, el timbrado de nómina, el CFDI de nómina, con todos los requisitos que pues un CFDI de nómina deba de tener, con los que se haya proporcionado el servicio o ejecutado de obra correspondiente. De igual manera nos pide copia del servicio de pago expedido por la institución bancaria por la declaración del entero, es decir, del pago, de las retenciones de impuestos efectuadas a los trabajadores. Es decir, si tú, patrón REPSE, nada más retienes, pero no pagas tu ISR, y tu empresa adquirente de este patrón pretendes darle efectos fiscales, no lo va a tener. Además, copia del pago de las cuotas obrero patronales al IMSS, así como copia del pago de las aportaciones al Infonavit. Pues son bastantes requisitos lo que nos pide ISR. Entonces, si nosotros nos pretendemos hacer deducibles esas facturas por servicios de subcontratación laboral o llámenle ustedes como quieran, subcontratación laboral, suministro de trabajadores, cualquiera que configure outsourcing hasta el año pasado, y le digo outsourcing porque así es como lo conocemos todos y para no confundirnos, pero recordemos, subcontratación laboral, el nombre que ustedes le quieran dar, independientemente de que lo hayan disfrazado de lo que ustedes gusten, el SAT no es tonto, entonces sabe perfectamente cuáles son esas facturas que están disfrazadas de prestación de servicios profesionales, independientes, etcétera, pero que en realidad era outsourcing. Entonces va a pasar un fenómeno muy importante a partir de las declaraciones que se realicen en este año respecto al ejercicio pasado. De igual manera, para lo que es IVA, nos pide que el contratante deberá verificar que el contratista cuente con su registro REPSE. Es decir, si yo quiero adquirir servicios de REPSE o de empresas prestadoras de servicios u obra especializada, lo primerito que tengo que hacer es pedirle el registro del REPSE a mi proveedor. O sea, voy a ser muy ingenuo,
si adquiero un servicio y no le pido el REPSE. Si yo estoy contratando seguridad, si estoy contratando limpieza, si estoy contratando un servicio especializado que no esté dentro de mi objeto social de una empresa REPSE, pues lo primero que le voy a pedir es el registro, ¿no? Y va a pasar también otro fenómeno muy importante, que la autoridad no ha determinado qué empresas o qué servicios sí pueden ser REPSE. Lo único que nos sigo con sus preguntas y respuestas es que servicios profesionales independientes no están sujetos al REPSE, es decir, despachos de auditores, despachos de contadores, despachos de abogados, no somos REPSE. Pero ¿qué pasa con la maquila de nómina? ¿Es REPSE o no es REPSE? Todas estas cuestiones se han quedado fuera y ninguna de las autoridades nos ha sabido dar una respuesta propia de, pues, si debe de ser un servicio especializado o no. Sacaron su manual de preguntas y respuestas la Secretaría del Trabajo, la PRODECON, el SAT, y tienes como que estructurar y leerlas todas y realmente no termina de quedar lo suficientemente claro. Sí te despeja algunas dudas, como lo que veíamos de los servicios profesionales independientes, pero no respecto a muchas otras actividades. Y pasa no nada más con el REPSE, sino con muchas otras legislaciones o intentos de regulaciones como la Carta Aporte, que no viene al caso, pero es un ejemplo. Igual manera, copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo de pago correspondiente al periodo en el que el contratante adquirió el pago de la contraprestación. Entonces, pues, es otra obligación. De igual manera, el contratista estará obligado a proporcionarle a su cliente toda esta información, no solo respecto a IVA, sino a ISR, porque son dos cuestiones las que nos está pidiendo. La retención del impuesto mensual y el entero del impuesto en el periodo, así como pues los contratos que se hayan efectuado, sus cuotas de seguridad social, el entero de las cuotas de seguridad social, el entero de las cuotas al Infonavit. Es un mundo de información y si no se tiene, pues hay que ir pensando si le vamos a dar efectos fiscales o no a esas facturas. Porque pues intentar hacer o documentar estas operaciones que no se documentaron en su momento, van a quedar a criterio de la autoridad, sobre todo si están firmadas con firma autógrafa, por la cuestión que ya conocemos respecto a la fecha cierta de los actos jurídicos o de los contratos entre particulares. ¿Cuál fue la perspectiva que tuvo el Ejecutivo Federal al implementar esta reforma? Pues bueno, respecto a PTU específicamente, perdón. Pues hasta el año pasado se conocía que la situación actual, me refiero al año pasado, se pagan 22 días promedios de PTU, el monto pagado por trabajador promedio de PTU era 7,301, y con esta propuesta que se hace, inconstitucional debo decirles, porque para topar la PTU primero se debió de reformar la Constitución, pero como no había tiempo porque ya nos estaban presionando en Estados Unidos y Canadá para la firma del TEMEC, pues aquí dijeron, no importa, tú métela así. La Constitución se puede cambiar únicamente con un porcentaje muy considerable de las cámaras. No iba a haber tiempo para reformar la Constitución. Y lo cierto es que pues los legisladores, creo que se les olvidó esa cuestión porque no han cambiado la Constitución. La PTU no la puedes topar por ley si está regulado en la Constitución. Entonces, este tope a la PTU, pues, sin duda es inconstitucional. Al trabajador, pues, digamos, normalito, no le pega, pero a quien sí le va a pegar es, por ejemplo, a trabajadores de la industria minera que recibían de PTU, pues, hasta 3 años de su salario. Entonces, pues sí son cantidades considerables que se van a ver mermadas de sus prestaciones como trabajadores con esta reforma. ¿Por qué se topó la PTU? Porque lo que dijo el Ejecutivo fue, ¿sabes qué, empresario? A ti te pesa mucho pagar la PTU y haces muchos actos jurídicos disfrazados para no pagarla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a topar la PTU para que no te duela tanto el codo, pero ya, regularízate. Entonces, pues esta fue la intención, que los días promedios pagados fueran de 57, un monto a pagar de 18,557.
incrementos que fueran del 2.6 para números más, números menos, pero estos son como los números que nos interesan. Que aumentara de 22 a 57 días pagados en promedio. Lo cierto es que hay muchísimas estrategias fiscales para limitar o para desaparecer el pago de la PTU. Y que pues, o sea, toparla no venía al caso. Yo considero que no venía al caso topar la PTU. Para muchos extranjeros, el pago de la PTU resulta como igual que lo que es el aguinaldo. A lo mejor en Estados Unidos tienen algunos turismas y ahí más o menos lo entienden, pero los extranjeros no entienden, a ver, ¿por qué yo le tengo que dar de mis ingresos? ¿Por qué tengo que repartir un porcentaje de mis ingresos entre todos mis trabajadores? Entonces les resulta como que un poco complejo entender esta cuestión. Pero les repito, al día de hoy esta ley es inconstitucional en cuanto al tope de la PTU, porque no está reformada la Constitución. Sin embargo, pues no va a haber mayor problema para el grueso de los trabajadores aquí en México, pero sí para muchas otras industrias, porque sí es una merma muy importante a sus ingresos. Ahora bien, para que el empresario se la pensara dos veces antes de seguir evadiendo al fisco o seguir haciendo actos disfrazados para no pagarle a los trabajadores pues sus derechos, y estos derechos hay que entender que en todo el mundo pues ha muerto mucha gente para tener las prestaciones o los derechos que tenemos al día de hoy. O sea, son cambios sociales, el derecho social, el derecho laboral es un derecho social, y ha habido pues acontecimientos de gran impacto que han sucedido en todo el mundo para alcanzar esto que tenemos al día de hoy, y que los empresarios de repente no quieren comprender, ¿no? Yo entiendo que son criterios totalmente diferentes cuando estás como empresario y cuando estás como trabajador, pero sí hay que entender que en el mundo han ocurrido situaciones pues lamentables para que se alcanzaran estos derechos, y que limitarlos o hacer actuaciones simuladas para quitar estos derechos, pues sería en vano todos estos acontecimientos que han pasado en el mundo. Por eso es un derecho social, el derecho laboral. No es ni mercantil, porque sí vendo mi tiempo, pero pues no es propiamente o bonito que se vea como que vendo mi tiempo. Entonces decimos que es un derecho social. Entonces me rento, por así decirlo, para mi tiempo a ti, empresario. Entonces, con esto de esta reestructura, lo más fácil o con lo que siempre quieren asustar es con meter una cuestión penal en donde no tiene que ir. Es un nuevo delito. El simple hecho de que yo disfrace una operación comercial de subcontratación laboral o de repsio. Ejemplo de ello, bien fácil. Si yo soy un empresario y a mis trabajadores, ¿sabes qué? No me gusta estar pagando cuotas de seguridad social. Entonces, a todos les voy a dar contratos por honorarios, como si ustedes fueran profesionistas que me trabajan a destajo. Les doy cada 15 días su dinero, sí se los disperso, sí les voy a retener los porcentajes de impuestos, pero no voy a pagar cuotas de seguridad social. Ese es un clarísimo ejemplo, el disfrazar un contrato de honorarios por uno que debería de ser individual de trabajo. ¿Y qué sucede? Que pues como las autoridades no son tontas, de repente nosotros pretendemos que son tontas, que vamos a engañarlas, pero pues no hacemos una estrategia fiscal adecuada y le pagamos cada 15 días en la misma tarjeta a estas personas que nosotros decimos que son por honorarios. ¿Y qué sucede? Que entonces el IMSS dice, ah, sí, tú dices que son por honorarios, pues ¿qué crees? Que cada 15 días desde hace determinado tiempo le estás depositando una cantidad igual. Eso no son honorarios, eso es un ingreso por una relación de trabajo subordinada. Entonces, me pagan las cuotas de seguridad social por todos esos años y además las multas y sanciones, pero además ahora es un delito calificado de defraudación fiscal.
Y ya sabemos a partir de qué montos esta defraudación fiscal deja de ser un delito simple para convertirse en delincuencia organizada. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el lavado de dinero? Hasta antes de la reforma que se dio en abril del año pasado, la cuestión del lavado de dinero, como que sí, pero no sabíamos si teníamos que reportar al SAT operaciones por lavado de dinero. ¿Por qué? Porque en ley a lo mejor propiamente estaba subcontratación laboral, pero al momento de ver los catálogos o los manuales para subir los reportes de prevención de lavado de dinero, no venían los apartados para outsourcing o para subcontratación laboral. Entonces, se cumplía o se medio cumplía o se cumplía a requerimiento de la autoridad, que ahí ya es como puff, porque ya viene con multas y las multas, pues sabemos, son millonarias en cuestión de prevención del lavado de dinero. ¿Qué fue lo que pasó cuando se dio la reforma? Que en lugar de reformar la ley, si esa hubiera sido la intención del Ejecutivo, lo que se hizo fue sacar un comunicado. Un comunicado o un informe de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que dijo, ¿sabes qué? Como antes era outsourcing o contratación laboral y ahora es REPSE, sigues estando sujeta. No, la cuestión no es así. Un manual, un comunicado, no es ley ni es reglamento. Si quieres modificar e imponer obligaciones a un gobernado, hazlo mediante ley, no mediante comunicaditos, ni mediante formatitos, ni mediante... No, tiene que ser a través de una ley que lleve el debido proceso. Entonces, nuestra recomendación como firma es, si tú eres empresa REPSE, no te subas a WIF. ¿Por qué? Porque es como poner en alerta a la WIF respecto de tus operaciones y no nada más de subcontratación, de contratación especializada de servicios u obra, sino de todo lo demás que a lo mejor no tendría precisamente por qué enterarse la WIF. Entonces, nuestra recomendación es, como no está en ley, no te subas a lo que es lavado de dinero por el simple hecho de ser REPSE. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con lo que es la prisión preventiva oficiosa? En cuanto a defraudación fiscal, pues bueno, ustedes recordarán que hace pues no mucho tiempo se dio una reforma penal fiscal agresiva, muy agresiva, en la cual pues incluso la firma acudió junto con, no nada más nosotros, o sea, muchas cámaras de abogados, de contadores, de comercio, a las cámaras para decirle, no, a ver, aguanta, no puedes poner cuestiones de delincuencia organizada por delitos económicos. No, espérate. Pasó de una cámara a la otra, se autorizó y se quedó hasta el año pasado como delincuencia organizada por defraudación fiscal a partir hoy día 8 millones y cachito por un periodo. ¿Qué pasa con la delincuencia organizada? Que es prisión preventiva oficiosa, es decir, no vas a poder llevar tu proceso fuera de prisión mediante el pago de una fianza, sino que lo vas a tener que llevar en la cárcel hasta en tanto se resuelva tu situación jurídica. Y ya sabemos que en México, para que se resuelva una situación jurídica penal, lo mismo pueden pasar 6 meses si eres como famoso o si eres como influyente o si eres como del agrado del partido en turno, y si no, pues pueden pasar hasta 10 años o incluso pues ahí te quedas. Pero con la delincuencia organizada pasa algo totalmente diferente, porque pues defraudación fiscal, pongámoslo así, arriba de 8 millones, vas a llevar tu representante legal, apoderado, o quien la autoridad considere que tú eras el encargado en ese momento de pagar tus contribuciones, es prisión preventiva. Te vamos a decomisar todos tus bienes a través de pues, la ley de extinción de dominio. Me los va a jalar con un proceso civil que es así rapidísimo. Te voy a congelar tus cuentas y pues ahí debe a ver de dónde pagas tu abogado, porque te voy a quitar todo hasta en tanto se resuelva tu situación jurídica. Entonces, pues sí, nosotros dijimos, a ver,
por una cuestión económica no puedes hacer eso. Afortunadamente la Suprema Corte el año pasado, a través de pues una acción inconstitucional, resolvió que no es así, que no debe ser prisión preventiva oficiosa, pero solamente respecto de cuestiones, no todas, porque son un sinfín de cuestiones las que va a resolver la Corte todavía. Únicamente respecto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal y el Código Fiscal de la Federación. Entonces, de momento, pues ya está resuelto que no procede, pero aún le faltan cuestiones por analizar. Entonces, para tomarlo en cuenta. Y pues bueno, en cuanto a cifras, hasta el 24 de junio se advertía 500,000 de trabajadores, ya forman parte de la plantilla de lo que es el REPSE. 40% de los patrones registrados al IMSS utilizan este esquema, 400,000 empresas inscritas al IMSS utilizan el esquema de subcontratación laboral, empleos que pasan a la nómina, cerca del 34% de la población que se encontraba dentro del sistema de subcontratación, es decir, a través de un insourcing, fueron absorbidos por sus patrones reales. Igual manera, el 40% de las empresas son rechazadas por el REPSE. ¿Por qué? Porque no lo hacen con la debida diligencia. Para yo ser REPSE tengo que cumplir, como ya lo vimos, una serie de requisitos. Mi objeto social tiene que venir bien delimitado cuáles van a ser las actividades que yo como empresa voy a realizar. De igual manera, las actividades que tengo reportadas al SAT deben de empatar con lo que tengo en mi acta constitutiva o con mi objeto social. De igual forma, tengo que acreditarse una empresa de carácter especializado, es decir, que si es de seguridad, pues tenga todos sus registros, sus permisos, que si va a aportar armas, pues que tenga los permisos de la Secretaría de la Defensa para aportar estas armas, no nada más porque yo al notario le fui a decir que soy empresa de seguridad, no. Es una serie de requisitos importantes y que no lo puede hacer tu secretaria, lo tiene que hacer alguien especializado en la materia laboral. Entonces, es por eso que se han rechazado muchos de los intentos de registro del REPSE. Y se van a cancelar muchos otros, porque todos los que se subieron al REPSE el año pasado, pero no cumplieron sus cuestiones de ICSOE y SISUB, pues de igual manera, pues se los van a rebotar, además de su respectiva multa. De mi parte, sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, les pido ponerla en el apartado de preguntas y respuestas, y entre tanto tomaré la asistencia para los colaboradores del despacho. No tenemos preguntas y respuestas, entonces daríamos por concluido el seminario del día de hoy. Les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo. Creo que es un tema importante porque nos va a impactar en nuestras próximas declaraciones de ejercicios, porque pues, prácticamente hasta el año pasado todo mundo contrataba estos despachos o estas agencias de subcontratación laboral. Espero que sea de utilidad la información que les hemos presentado y les deseo una excelente semana laboral corta. Que tengan muy buen día. Hasta luego.